La mayoría de estadounidenses consideran que la década de los 80 fue una época importante y emocionante en sus vidas, ya que en ese tiempo surgieron muchos tipos nuevos de tecnología y formas de entretenimiento. Definitivamente la familia estadounidense estaba cambiando en la década de los 80. Muchas familias sintieron la necesidad de aumentar sus ingresos disponibles y como consecuencia más y más mujeres ingresaron a la fuerza laboral. La tasa de divorcio también se incrementó considerablemente y muchas mujeres optaron por permanecer solteras y seguir carreras profesionales. Como resultado, las familias monoparentales se convirtieron en una parte importante del panorama cultural estadounidense. Esto condujo a una mayor dependencia de las guarderías, y muchos niños pequeños pasaban tiempo en las guarderías durante el día. Desafortunadamente, esta década también marcó la primera vez que el problema de los secuestros de niños se convirtió en el centro de atención nacional, y por lo tanto la frase Stranger Danger entró en el vocabulario nacional. Durante finales de los años 70 y 80, más de 1 millón de niños por año desaparecieron de sus hogares y vecindarios, dijo el presidente de ese entonces, Ronald Reagan. Antes de que existan Facebook, Instagram, alertas Amber, mensajes de texto, etc., las imágenes en los cartones de leche eran una forma eficaz de distribuir información sobre niños desaparecidos. Tenía sentido en ese momento, debido a que la mayoría de los estadounidenses bebían leche y los cartones de leche tenían una enorme rotación. También fue una campaña de base con lazos profundas en Iowa. A partir de ahí, la campaña de cartones de leche para niños desaparecidos creció. Las lecherías de todo el país participaron y los niños desaparecidos se convirtieron en parte del día a día de los estadounidenses. Entre los primeros cartones que se distribuyeron en las tiendas de comestibles estaban los de Henderson Erickson, la lechería independiente con sede en Des Moines más grande de Iowa. Las primeras imágenes en inaugurar los cartones de leche presentaban las fotos en blanco y negro de 2 niños. Estos niños eran Johnny Gosch y Eugene Martin, 2 repartidores del periódico de Des Moines Register. Johnny Gosch era un niño de 12 años quien desde hacía 1 año repartía el periódico matutino. Tenía una ruta en el área alrededor de su casa en West Des Moines. Según sus supervisores, el pequeño era un repartidor de periódicos confiable y rápido. Por esa razón, había ganado un viaje local en avión en un concurso de ventas. El 5 de septiembre de 1982, Johnny Gosch se despertó antes del amanecer y salió de la casa con su perro salchicha de nombre Gretchen para repartir periódicos en West Des Moines, Iowa. Según Iowa Cold Case, su padre solía ir con él, pero ese día John David Gosch decidió quedarse en casa. Alrededor de las 7:45 de la mañana, la familia Gosch recibió una llamada telefónica de un cliente molesto que se preguntaba por qué su periódico aún no había sido entregado. Esto fue extraño, ya que el adolescente debería haber terminado con su ruta a esa hora. Además, el perro que lo acompañó regresó solo a casa. John Gosch rápidamente comenzó a buscar a su hijo en el vecindario. El padre le dijo más tarde a The Des Moines Register que cuando iba por las calles buscando a su hijo encontró su pequeño carro rojo con el que repartía el periódico y estaba lleno de los diarios que debería haber entregado. John y su esposa alertaron desesperadamente a la policía local. Sin embargo, dado que no se encontró ninguna nota ni pedido de rescate, la policía asumió que Johnny Gosch se había escapado de su casa y según la ley debían esperar 72 horas para declararlo desaparecido y comenzar a buscarlo. Pero los padres de Gosch sabían que algo estaba terriblemente mal. Cuando la policía finalmente comenzó a buscar respuestas sobre la desaparición de Johnny Gosch, comenzó a formarse una cronología de escalofriantes eventos.
Otros repartidores de periódicos que habían estado trabajando con Ghosh esa mañana dijeron que lo habían visto hablando con un hombre en un Ford Fairmont azul alrededor de las 6 de la mañana. Según Iowa Cold Cases, Noreen, la madre del niño, luego detalló lo que había escuchado de los testigos sobre el incidente. El tipo apagó el motor, abrió la puerta del pasajero y balanceó los pies sobre la acera justo donde los niños estaban armando sus periódicos. Ella dijo que el hombre le preguntó por una dirección a su hijo y el adolescente comenzó a alejarse después de hablar con él. Después, el hombre cerró la puerta y encendió el motor. Pero antes de irse levantó la mano y encendió la luz del techo 3 veces. Ella cree que le estaba haciendo señas a otro hombre, quien luego salió de entre 2 casas y comenzó a seguir al muchacho. Sin embargo, la historia varía y nadie podía recordar muchos detalles sobre el hombre o su automóvil, por lo que la policía tenía pocas pistas para seguir. Frustrados con las respuestas de la policía, los padres de Ghosh comenzaron a tomar el asunto en sus propias manos. John y Noreen aparecieron en televisión y distribuyeron más de 10,000 carteles impresos con la fotografía de su hijo. Y 2 años más tarde, cuando un niño de 13 años, llamado Eugene Martin, desapareció mientras repartía periódicos a solo 12 millas de donde se vio por última vez a Johnny Ghosh, la historia de Ghosh se extendió aún más. El domingo 12 de agosto de 1984, por la mañana, Eugene Martin, de 13 años, salió de su casa aproximadamente a las 5 de la mañana para entregar el periódico Des Moines Register. Vestía pantalón de mezclilla azul, playera roja y un suéter gris. Eugene normalmente entregaba los periódicos en compañía de su hermanastro mayor, pero ese día fue solo. Llegó a la esquina donde tenía que recoger los periódicos alrededor de las 5:15 de la mañana. Recogió sus paquetes y se sentó para empezar a doblarlos. La feria estatal de Iowa se encontraba en la ciudad. Eugene, que en su tiempo libre disfrutaba de fútbol, la pesca, el patinaje, los videojuegos y la televisión, quería ganar algo de dinero extra. Los testigos dijeron que vieron al menor hablando con un hombre blanco de unos 30 años en algún momento, entre las 5 y las 5:45 de la mañana. Algunos dijeron que los dos parecían estar involucrados en una conversación amistosa. 45 minutos más tarde, una mujer llamó al administrador de rutas de Eugene para decirle que aún no había recibido el periódico. El gerente de ruta fue hacia la esquina y se sorprendió al encontrar la bolsa que el adolescente usaba para trabajar. Es así que después de entregar los periódicos a los clientes, decide ir inmediatamente a la casa del chico a hablar con sus padres. Aproximadamente a las 8:40, los padres del muchacho comenzaron la búsqueda de Eugene. Apenas 2 años antes, Johnny Ghosh, también repartidor de periódicos, desapareció de las mismas calles. Sus secuestros tenían extrañas semejanzas que llevaron a muchos a preguntarse si ambos niños habían sido secuestrados por el mismo sospechoso. Uno de los familiares de Martin, la segunda víctima, trabajaba para la lechería Anderson en Edison Dairy Local y le pidió a la compañía si podían imprimir las fotos de Martin, Ghosh y otros niños desaparecidos del área en sus cartones de leche. La lechería estuvo de acuerdo y la innovadora idea pronto se extendió por todo el país. Los esfuerzos denodados de los padres de Johnny Ghosh para encontrar a su hijo lograron que la noticia de su secuestro se extendiera por todas partes y en poco tiempo la gente estaba llamando a la policía para informar sobre supuestos avistamientos del niño. Fueron varios años después de la desaparición de Johnny Ghosh que personas de todo el país afirmaron haberlo visto en diferentes lugares. Por ejemplo, 2 años después, en julio de 1985, una mujer de Sioux City, Iowa,
Recibió un billete de $1 junto con su cambio mientras pagaba en una tienda de comestibles. Escrito en el billete había una breve nota: «Estoy vivo». La firma de Johnny Gosch estaba garabateada debajo y 3 analistas de escritura independiente confirmaron que era la letra del muchacho. Pero no solo personas extrañas afirmaron haber visto a Gosch. Incluso su propia madre afirmó que él apareció en su casa una noche 15 años después de su desaparición. En marzo de 1997, Noreen Gosch se despertó con un golpe en la puerta a las 2:30 de la madrugada. Abrió la puerta y vio a un hombre extraño parado con Johnny Gosch, su hijo desaparecido, que entonces tenía 27 años. Noreen afirma que su hijo se abrió la camisa para revelar una marca de nacimiento única. Luego entró y habló con ella durante más de una hora. La mujer declaró a Des Moines Register que su hijo estaba con otro hombre, pero que no tenía idea de quién era esa persona, y que Johnny miraba al hombre en todo momento en busca de aprobación para hablar. No dijo dónde vivía ni a dónde iba. Según Noreen, su hijo le dijo que se abstenga de llamar a la policía porque pondría en peligro la vida de ambos. Ella dice que fue secuestrado y vendido a una red de tráfico sexual de niños. Y un paquete extraño que apareció frente a su puerta casi una década después pareció confirmar sus creencias. No obstante, tanto la policía como el padre del niño, quien se divorció de su esposa en 1993, dudan de las afirmaciones de Noreen de que Johnny la visitó en 1997. Una serie de fotografías que le enviaron en 2006 les hizo preguntarse si había estado realmente diciendo la verdad después de todo. Y es que en el mes de septiembre, exactamente 24 años después de la desaparición de Gosch, Noreen encontró un sobre en la puerta de su casa, que contenía 3 fotos de varios niños atados y amordazados, y uno de ellos se parecía a su hijo desaparecido. La policía quedó atónita y rápidamente investigó la fuente de las fotos, pero determinaron que después de todo no era el adolescente. Según los informes, habían sido investigados previamente en Florida y se descubrió que pertenecían a un grupo de amigos que simplemente estaban jugando, pero a Noreen le resultó difícil de creer. Ella sigue convencida de que Johnny Gosch se vio obligado a ingresar en una red de pedófilos, en parte debido a la información cuestionable que recibió a lo largo de los años. En 1985, un hombre de Michigan le escribió a Noreen para decirle que su club de motociclistas había secuestrado a Gosch para usarlo como un niño esclavo y solicitó un rescate considerable por el regreso del niño. Y en 1989, un hombre llamado Paul Bonacci, que estaba en la cárcel por agredir sexualmente a un niño, le dijo a su abogado que a él también lo habían secuestrado en una red sexual y lo habían obligado a secuestrar a Gosch para forzarlo también al trabajo sexual. Noreen incluso habló con Bonacci y dijo que sabía cosas que solo podía saber si hubiera hablado con su hijo, pero el FBI dijo que su historia no era creíble. Si bien el testimonio de Noreen Gosch a menudo ha sido descartado por ser considerado el testimonio de una madre afligida que llegó a conclusiones e historias extravagantes después de la desaparición de su hijo, su determinación ayudó a garantizar que los casos de niños desaparecidos se manejaran con mayor urgencia. En 1984, Iowa aprobó el proyecto de ley Johnny Gosch, que requería que la policía investigara los casos de niños desaparecidos de inmediato, en lugar de esperar las 72 horas que antes se debería haber esperado. Según los expertos, todos sabemos ahora que las primeras 24 horas que un niño ha estado desaparecido son las más importantes y absolutamente claves para poder encontrarlo con vida.
tomar declaraciones de inmediato, realizar entrevistas y hacer un seguimiento de las pistas. Todo eso es fundamental para la investigación, porque a medida que pasa el tiempo, la memoria de las personas, de los que vieron o recuerdan, comienza a desvanecerse. Y cada día que pasa, cuando no se encuentra el niño, dicen los expertos, las probabilidades de encontrarlo con vida disminuyen. Los expertos creen que si los niños secuestrados resultan heridos o asesinados, sucede en las primeras 3 o 4 horas, por lo que es esencial encontrarlos de inmediato. Hubo varias razones para el rápido declive de la popularidad del programa de los cartones de leche. Uno de ellos es que los cartones de leche presentaban de manera desproporcionada a niños blancos, a pesar de que los niños de color constituyen un porcentaje mayor de la demografía de niños desaparecidos. Razones más prácticas, como la transición de la industria láctea de cartones de leche a plástico, también contribuyeron a la desaparición de la campaña. En última instancia, las campañas de cartón de leche dejaron de ser efectivas porque la gente simplemente dejó de prestarles atención. Con las imágenes de niños desaparecidos por todas partes, la gente se acostumbró a verlos y ya no miraba de cerca los rostros, y a medida que la tecnología mejoró con el tiempo, se implementaron métodos más rápidos y efectivos para alertar al público sobre niños desaparecidos. En 1996, la invención del sistema de alerta Amber hizo obsoletos los anuncios de cartones de leche. Si bien se siguen debatiendo la eficacia real de la campaña del cartón de leche, no hay duda de que el programa aumentó significativamente la conciencia pública sobre el problema de los secuestros de niños y ayudó a crear el moderno Sistema Nacional de Rastreo de Niños Desaparecidos. Si te pareció informativa esta historia, por favor, suscríbete y regálame un like. Gracias por verme.